En el último video estuvimos platicando acerca de los vectores, sin embargo, lo vimos de una forma un poco abstracta y formal matemática, en la cual no vimos muchos ejemplos. En esta ocasión quiero ver bastantes ejemplos de vectores y sin embargo, todos estos vectores van a estar en R2. También trabajamos lo que era la suma, la multiplicación por escalar y además definimos quién era el vector 0. Y bueno, la razón de por qué voy a trabajar en esta ocasión en R2 es porque R2 se puede representar con un plano y un plano es bastante visible y podemos trabajar bastante bien con él. Pero bueno, la vez pasada dimos una definición de R2, ¿recuerdan? R2 era el conjunto de duplas que además cumplían que era un conjunto ordenado, de duplas x1, x2, déjenme ponerlo aquí y ponerlo bien porque esta goma se parecía al 1, y entonces eran parejas de números tales que cada uno de estos números existía en los números reales. Tanto x1 es un número real como x2 es un número real. Y bueno, es por eso que entonces podemos ver que R2, es decir, este conjunto, lo podemos visualizar como el plano cartesiano, en el cual tenemos un eje de las abscisas y un eje de las ordenadas. Entonces, ya está, tenemos aquí el plano cartesiano, y si te das cuenta, cualquier punto de este plano cartesiano, si hacemos este plano cartesiano infinito, y lo hacemos muy pero muy grande, este plano cartesiano va a representar a todos los puntos de R2 o a todos los posibles valores que puede tomar cualquier pareja de números en R2. Es por eso que R2 lo podemos representar con el plano cartesiano. Pero bueno, la idea de este video no es hablar de R2, realmente yo lo que quiero hablar es de los vectores y visualizados en R2. Sin embargo, esta es la razón por la cual voy a utilizar a R2 como base para yo poder hablarles de vectores. Y bueno, mis vectores van a ser vectores de dos componentes para que los podamos visualizar en R2. Así que vamos a tomarnos dos vectores. Me voy a tomar el vector menos 1, 2. Este vector va a ser mi vector A. Recuerden que es una A gruesa para que no se confunda con un escalar. Y B gruesa va a ser mi segundo vector, el cual va a ser el 3, 1. Ese va a ser mi segundo vector. Bueno, ya que tengo mis dos vectores, recuerden cómo definimos la suma de dos vectores. La suma de dos vectores la habíamos definido la vez pasada como la suma componente a componente, es decir, tomábamos la primer componente del primer vector y la sumábamos con la primer componente del segundo vector. La segunda componente del primer vector la vamos a sumar con la segunda componente del segundo vector. Así me queda entonces que A más B vectores me van a quedar menos 1 más 3, es decir, la primera componente de A más la primera componente de B. Y después 2 más 1, es decir, la segunda componente de A más la segunda componente de B. Y menos 1 más 3 es 2 y 2 más 1 es 3 y ya acabamos la suma de A más B, la suma de vectores. Y bueno, ahora ya que tenemos a estos dos vectores y los dos vectores tienen dos componentes, sería muy lógico pensar que entonces a estos vectores los podemos representar como puntos en este plano cartesiano. Por ejemplo, recordemos aquí, tenemos el punto 1,1 y ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos 1 en el eje de las abscisas y 1 en el eje de las ordenadas. Caminamos 1 en el eje de las abscisas, después caminamos 1 en el eje de las ordenadas y me quedaría aquí mi punto, no, de hecho esperen, ese sería el 2,2. Aquí está el 1, aquí está el 1 y entonces caminamos 1 en el eje de las abscisas, 1 en el eje de las ordenadas y este sería mi punto 1,1. Sin embargo, en vectores no es lo mismo. Ten cuidado, un vector además de tener dos componentes, también necesita tener un origen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es, de todos los puntos de este plano cartesiano, de todos hay que elegir un origen. Puede ser el punto que tú quieras, pero sí es muy importante tomar un origen. Así que voy a suponer que el origen es x1, x2. Este puede ser cualquier punto en el plano. Por lo tanto, vamos a escribirlo. Cualquier punto en todo R2. Cualquier punto en el plano puede ser nuestro origen o nuestro punto inicial. Por lo tanto, ya que tenemos definido x1 y x2, ¿cómo se podría ver A, el vector A, en los ojos de este punto inicial? Bueno, pues entonces A va a ser igual a x1 menos 1, es decir, la primera coordenada del punto inicial, le vamos a sumar la primera coordenada del vector A y después x2 más 2, porque lo que estamos haciendo es tomar la segunda coordenada de este punto inicial y sumándole la segunda coordenada de nuestro vector. Así que, por ejemplo, si nosotros tomamos cualquier punto de este plano, supongamos este de aquí, vamos a tomar cualquier punto de este plano, en este caso es el menos 4,4,
Entonces, ¿cómo se va a ver representado A? Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es primero a este punto menos 4,4, es decir, nuestro origen o nuestro punto inicial, sumarle a la primera coordenada menos 1 y a la segunda coordenada 2. Así que vamos a escribirlo. Lo que voy a hacer es a este punto, al menos 4,4, le voy a sumar a la primera coordenada la primera componente del vector A y me va a quedar menos 4 menos 1, y a la segunda coordenada le voy a sumar la segunda componente del vector y me va a quedar 4 más 2. Es decir, nosotros nos tenemos que fijar en el punto menos 5,6 y es justo lo que voy a hacer aquí. Menos 4 menos 1 me va a dar menos 5 y 4 más 2 me va a dar 6. Voy a caminar uno hacia la izquierda y después subir 2 unidades y entonces mi vector A va a ser justo este que estoy dibujando aquí. Es más, déjenme ponerlo mucho más claro y entonces déjenme borrar esto que tengo aquí y voy a poner aquí a mi punto final, en el punto en el que llego, y entonces mi vector va a ser la flecha que va del punto inicial al punto final y esta es mi representación del vector. Y bueno, como ven, puedo tomar cualquier punto inicial que yo desee. Supongamos este de aquí, este punto va a ser el 4,6 y entonces yo me tengo que mover uno hacia la izquierda, me va a quedar 4 menos 1, lo cual me va a dar 3 y después 6 más 2, lo cual me va a dar 8. 3 y aquí 8 y entonces el vector va a ser la flecha del punto inicial al punto final, va a ser esta de aquí. Unimos los dos puntos con una línea y la flecha va a indicar de qué punto a qué punto vamos, es decir, quién es mi punto de inicio y quién es mi punto final. Y es más, A es de color azul, entonces déjenme ponerlo de una vez de color azul porque voy a utilizar el color verde para B. Entonces estas dos flechas representan al vector A, tanto esta como esta, y para no poner A gorda, recuerdan que también les había comentado que se denota con una A con una flecha encima. Entonces tomamos un punto inicial, caminamos uno a la izquierda, después dos para arriba, y ese va a ser mi vector A si nosotros definimos nuestro punto inicial. Y bueno, lo mismo para B. Yo agarro un punto inicial para B, supongamos este, el menos 8, menos 4 y después nos fijamos en sus componentes. Hay que caminar 3 hacia la derecha, 1, 2, 3 porque es nuestra primera componente y 1 hacia arriba porque es la segunda componente y entonces la flecha que va del punto inicial al punto final va a ser nuestro vector B. Por ejemplo, aquí puedo tomar el mismo punto inicial y caminar 3 hacia la derecha y 1 hacia arriba y entonces esta flecha que va a estar desde el inicio hasta el final va a ser mi vector B. Y recuerden que escribo B con una flecha arriba para representar que es un vector. Y si se dan cuenta, tanto A como B llenan todo el plano cartesiano. Hay un buen de vectores A en este plano cartesiano y un buen de vectores B en el plano cartesiano. Sin embargo, casi siempre, cuando nos referimos a un vector, estamos hablando de su posición estándar. Y su posición estándar no es ni más ni menos que centrar este vector ¿en dónde creen? En el origen, es decir, en el 0,0. Así es la convención y es que así es mucho más fácil trabajarlos. Por lo tanto, si nos centramos como punto inicial en el 0,0, este de aquí va a ser nuestro vector A y B se va a ver de la siguiente manera. Hay que caminar 3 a la derecha, 1, 2, 3 y 1 hacia arriba y entonces tendríamos al vector B, que al final representan puntos en el plano, o más bien representan a la flecha que se forma desde el origen, desde el punto 0,0 hasta el punto en el plano que representa las dos componentes de este vector. Y bueno, ahora la pregunta va a ser ¿cómo represento la suma de estos dos vectores? Y si te das cuenta, mi suma es el 2,3. ¿Dónde estaría? 2,3. Este de aquí es la suma de A más B. ¿Cómo llego de estos dos vectores a la suma de estos dos vectores? Y si te das cuenta, la suma de dos vectores también es un vector, porque también me da dos coordenadas y un punto de origen. Esta es la suma del vector A más el vector B. Entonces este de rojo es el vector A más el vector B. Y bueno, ahora la pregunta es, nosotros tenemos aquí un vector A y aquí tenemos un vector B representados gráficamente en este plano cartesiano. ¿Cómo podemos llegar gráficamente a la suma de estos dos vectores? Es decir, ¿de dónde sale este vector de rojo de A más B? Y bueno, lo único que hay que hacer es fijarnos un poquito en lo que es la cola del vector B y la punta del vector A. Es decir, vamos a fijarnos
en el final del vector A. En el final del vector A, es decir, la cabeza de A, vamos a unirlo con la cola del vector B. El vector B es el 3, 1, por lo tanto hay que caminar 3 a la derecha, 1, 2, 3, y 1 hacia arriba. Y 1 hacia arriba, ¿qué creen? Ya encontré aquí el vector resultante de la suma de A con B. ¿Se dan cuenta? Llegué al mismo punto y lo único que hice fue poner un vector después de otro. Así que la suma representada de una manera geométrica también ya la tenemos. Lo único que hay que hacer es unir el final de un vector con el inicio del otro. El final del vector A con el inicio del vector B y por lo tanto la resultante o el vector que me queda de la suma de A con B va a ser este de rojo que tengo aquí. Es decir, A que es el vector 1, 2 con B que es el vector 3, 1. Al sumarlos me queda el vector 2, 3. Y vamos a ver otro ejemplo aquí abajo. Si agarramos otro punto inicial o otro origen me va a salir lo mismo. Camino 3 a la derecha, 1 hacia arriba, 1 el principio con el final y ya con esto obtengo la suma de A más B, es decir, el vector resultante va a ser aquel vector que va a iniciar en el punto de origen, de estos dos vectores y va a terminar en el punto final a donde llega la flecha del vector B. Por lo tanto aquí tengo A más B y ya tengo una representación gráfica dado cualquier punto de origen, dado cualquier punto en el cual empecemos. Y bueno, ya sé qué onda con la suma. Ahora vamos a pensar qué onda con la siguiente operación que definí la vez pasada, con la multiplicación por un escalar. Así que tomemos un vector, vamos a llamarlo B. Este vector B va a ser el siguiente vector. Fíjense que lo estoy poniendo con una B un poco más gruesa para representar que es un vector. Y vamos a decir que este vector B es el 1, 2. Bueno, ya que tengo este vector B, ahora ¿cómo lo pongo en posición estándar? Bueno, en posición estándar recuerden que empezamos en el origen, por lo tanto caminamos 1 a la derecha, 2 hacia arriba y me quedaría este vector de aquí. Ahora bien, si no estuviera en posición estándar, podemos agarrar cualquier punto de origen, caminar 1 a la derecha y 1 hacia arriba y tendríamos este vector que está aquí. Este es el vector B. Bueno, ahora la pregunta que quiero hacerles en esta segunda gráfica es qué pasa cuando tenemos un vector y lo multiplicamos por un escalar. Por lo tanto vamos a multiplicar al vector B por el escalar 2. Y bueno, recuerden la definición de la vez pasada, lo único que había que hacer era multiplicar por 2 cada una de las componentes. 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4. Entonces ya tengo que 2 veces este vector B es igual al 2, 4. ¿Y cómo se ve esto aquí representado en esta misma gráfica? Vamos a tomar un punto inicial cualquiera, camino 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba y tengo este vector que estoy dibujando aquí. Este es mi vector 2 veces B. Si te das cuenta, cuando multiplicamos por un escalar también obtenemos un vector. Y bueno, te das cuenta que este vector y este vector están muy relacionados, es decir, 2 veces B es el doble del vector B. Si te das cuenta, aquí tenemos a B y aquí tenemos 2 veces el vector B. Tienen la misma dirección, la única diferencia es que es el doble de largo. Fíjate bien, si lo pusiéramos en posición estándar, 2 veces B me quedaría hasta acá, es decir, 2 veces el vector B, una vez tras otra. Y te das cuenta, cuando nosotros multiplicamos por un escalar, lo único que estamos haciendo es crecer la longitud del vector cuantas veces me indique el escalar. O bueno, en su dado caso, reducir. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un escalar negativo? Como en este caso, tenemos menos 4, que es el escalar por B. Pues me quedaría menos 4 por menos 8, menos 4 por 1, menos 4, menos 4 por 2, menos 8. Y bueno, ya que tengo menos 4 veces B, ¿cómo lo puedo representar gráficamente? Vamos a ponerlo de una vez en posición estándar. Entonces, ¿cómo se ve el vector menos 4, menos 8? Vamos a fijarnos en el origen, es decir, en el 0, 0. Y después tengo menos 4, por lo tanto me tengo que ir a la izquierda 4, es hasta acá, y después tengo menos 8, por lo tanto me tengo que ir hacia abajo hasta el número 8. Es decir, tengo este vector que está aquí. Y si te das cuenta, este es su punto inicial, este es su punto final, y me quedaría más o menos un vector así. Esta es la representación gráfica de menos 4 veces el vector B. Ahora, lo que quiero que veas es que cuando tenemos un número, un escalar negativo, lo único que hacemos es primero girar mi vector original 180 grados, es decir, que vaya hacia el otro lado. Esto es lo que va a representar el signo negativo, es decir, fijémonos en nuestro vector original, el 1,2, y vamos a girarlo hacia el otro lado. En esta ocasión va a ir hacia abajo.
Y ya que lo tenemos hacia abajo, lo que vamos a hacer es aumentarlo cuantas veces nos diga el número al cual está multiplicado este vector, que en este caso era 4, por lo tanto vamos a hacerlo crecer en esta ocasión 4 veces. Dicho de otra manera, lo que hacemos es que el vector se voltee completamente y vaya hacia la dirección opuesta. Y esto nos da pie a pensar en una idea muy importante. Ya tenemos la suma y ya tenemos la multiplicación por escalar de vectores. Ahora, ¿cómo podremos definir o cómo podremos pensar la resta de vectores? Supongamos que yo tengo el vector, no sé, me voy a tomar el vector x, que va a ser el 2, 4. Entonces déjame escribirlo. El vector x es el 2, 4. Y me voy a tomar otro vector, va a ser mi vector y. Este vector y también es muy importante porque lo que voy a hacer ahora es tomarme la diferencia entre estos dos vectores. Y voy a decir que el vector y es el menos 1, menos 2. Ya tengo aquí a mis dos vectores y ahora la pregunta es ¿cómo defino o cómo puedo ver la diferencia de dos vectores? Es decir, me voy a tomar x menos y cómo está definido. Y bueno, si te das cuenta, x menos y es lo mismo que tomarte al vector x y sumarle menos una vez y. Es decir, en lugar de pensar en la resta, ahora voy a hacer una suma y voy a multiplicar al vector y por el escalar menos 1. Eso ya lo sé hacer. Entonces, ¿qué me quedaría? El vector x es el 2, 4, más, y a esto le tengo que aumentar, menos una vez el vector y. Es decir, menos 1 por menos 1 me da 1 positivo, menos 1 por menos 2 me va a dar 2 positivo. Entonces, es el vector 1, 2. Y si sumamos esto, pues ya es muy fácil. Recuerda que la suma está definida componente a componente. No olvides que este es menos y. Y bueno, la primera coordenada de este vector y este vector me dan 3. La segunda coordenada de este vector más la segunda coordenada de este vector me dan 6. Es decir que yo tengo que encontrar gráficamente que mi resultado sea el 3, 6. Así que vamos a ponerlos en su posición estándar. Ya que tenemos en su posición estándar a x, que es el 2, 4, es este de aquí. Este es mi vector x. Ahora me voy a fijar en mi vector y. Mi vector y es un vector cuyas entradas, cuyas componentes son negativas. Es el menos 1, menos 2. Así que vamos a dibujarlo. Menos 1. También en posición estándar. Aquí es menos 1 y aquí es menos 2. Es decir, caminamos 1 a la izquierda y bajamos 2. Y entonces aquí encontramos a mi vector y. Tengo mi vector x, tengo mi vector y, este de aquí. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo encontrar la diferencia de x menos y? Y bueno, para esto vamos a fijarnos primero en el resultado. Tenemos que llegar al 3, 6, así que vamos a ponerlo también en posición estándar. Bueno, no, para que no nos confundamos, vamos a ponerlo aquí y tengo que caminar 3 hacia la derecha y 6 hacia arriba y me queda este vector que tengo aquí. Tiene un punto inicial y vamos a bautizarlo como x menos y. Bueno, ya tengo este vector y si te das cuenta es más grande que x y es más grande que y. ¿Cómo llegamos de aquí a acá? Y la respuesta no es tan difícil. Lo único que voy a hacer es poner a y al revés. Es decir, como estoy multiplicando a y por menos 1, se voltea y lo puedo poner encima de x y me saldría el mismo vector. Bueno, este caso eran vectores colineales, así que vamos a intentar tomar ahora vectores que no sean colineales. A ver, voy a tomarme el vector 2,3, a este vector le voy a llamar el vector x es igual al 2, 3, y después me voy a tomar el vector y que va a ser el... ¿Qué quiero? Voy a tomarme el vector menos 4, menos 6, no, mejor menos 2. Menos 4, menos 2. Así que lo primero que vamos a hacer es ponerlos en su posición estándar. Este de aquí es mi vector x, 2 hacia la derecha, 3 hacia arriba, y ahora voy a fijarme en mi vector y. Mi vector y es menos 4, menos 2. Aquí está menos 4, aquí está menos 2, este es mi punto final, y a continuación uno el origen hasta el punto final y me da el vector y. Aquí ya tengo mi vector x y mi vector y. Bien hasta aquí, bien hasta aquí. Ok, ahora lo que voy a hacer es tomarme la diferencia otra vez de x menos y. Entonces al vector x le voy a quitar el vector y esto ya lo sabemos hacer mucho más rápido. Es 2 menos menos 4, lo cual me da 2 más 4, lo cual es 6. Entonces en la primer componente voy a obtener 6. Déjenme ponerlo aquí. Ya hasta lo podemos hacer mucho más rápido y de hecho entre más práctica tengas lo vas a hacer hasta mental. 2 menos menos 4 es lo mismo que 6. Y después voy a tener 3 menos menos 2. 3 menos menos 2 es lo mismo que 3 más 2, lo cual me da 5.
Entonces ya tengo mis dos componentes de este vector y vamos a dibujarlo primero en su posición no estándar. Así que me voy a tomar un punto cualquiera y camina 6 hacia la derecha hasta acá y 5 hacia arriba. Es decir, este es mi resultado. Este sería x menos y en una posición no estándar, x menos y. Muy bien, ahora ¿cómo se va a ver si lo ponemos en la posición estándar? Más o menos parecido a lo que tenía aquí arriba. Bueno, fíjate bien, voy a pararme en y, en la cabeza de y voy a caminar 6 hacia la derecha. Voy a dibujar encima de y al vector x menos y. Entonces 6 hacia la derecha, 5 hacia arriba y ¡wow! Llego a la cabeza de x. Es decir, cuando yo hago una resta estoy yendo como que de cabeza a cabeza. Solamente hay que tener cuidado. Pues hay que tener cuidado de qué flecha a qué flecha vamos. Este es x menos y. La diferencia entre dos vectores, entre el vector x y el vector y. Y bueno, es que esto es muy parecido a la aritmética, ¿se acuerdan? En la aritmética, ¿qué veíamos? Veíamos casos como de este estilo. Teníamos, por ejemplo, 7, déjenme cambiar de color. Este de aquí está bien. Entonces voy a agarrar 7 menos 5 y esto me daba 2. Hasta aquí todo bien. Pero esto también se podía escribir de la siguiente manera. 5 más 2 es igual a 7. Estas dos expresiones son completamente iguales y es justo lo que tenemos aquí. Una forma de decirlo es que tenemos x menos y. Otra forma de decirlo es que si a y le aumentamos x menos y, me va a dar x. Fíjense bien. La primera forma es verlo como lo habíamos visto, unir esta flecha con la última flecha y nos sale x menos y, pero también hay otra forma de verlo. Podríamos pensar que si a y le aumentamos x menos y, me da el vector y. Y bueno, ahora se me ocurre preguntarles cuánto es y menos x. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, menos 4 menos 2 me va a dar menos 6. Menos 2 menos 3 me va a dar menos 5. Es decir, es el mismo vector que x menos y, solamente que con signo contrario. A ver, vamos a ver cómo se ve. Este es mi punto de inicio, bajo 5 unidades y después voy hacia la izquierda 6 unidades y me da este vector que yo tengo aquí. Y si te das cuenta, este vector que es y menos x es completamente igual que x menos y, solamente que está volteado. Es decir, en lugar de apuntar hacia arriba, apunta hacia abajo. Y si lo vemos aquí mismo, lo que tendríamos que ver es que es un vector que va desde la cabeza de x hasta la cabeza de y. Desde el punto final de x hasta el punto final de y. Esto es y menos x. Y si te das cuenta, lo único que está pasando es que cambia de dirección. Por ejemplo, vamos a tomar al vector x, que ya sabemos quién es. X es igual al 2, 3. Entonces voy a ponerlo en una posición no estándar y tengo que caminar 2 hacia la derecha, 3 hacia arriba y me queda que este es mi vector x. Ahora, de la misma manera me voy a tomar un punto aquí y voy a dibujar a menos x. ¿Quién es menos x? Pues hay que caminar 2 hacia la izquierda y 3 hacia abajo y me va a quedar este vector que yo tengo aquí. Este es menos x. Y si te das cuenta, son paralelos, son los mismos vectores, tienen la misma magnitud, pero en lo que se diferencian es que van hacia sentido contrario. Si x sube, menos x baja. Es el mismo vector, solamente que está apuntando a direcciones contrarias. Y bueno, todo esto pasa en el plano cartesiano o en R2, pero ¿qué pasa si nos vamos a otras dimensiones? Supongamos, no sé, que voy a manejar a vectores en R4. Entonces tengo aquí a R4 y bueno, ¿cómo opero con vectores en R4? Vamos a generalizar esta idea y te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Me voy a tomar el vector A. Este va a ser mi vector A y va a ser el 0, menos 1, 2, 3. Recuerda que tiene 4 componentes porque estamos en R4. Y ahora me voy a tomar el vector B, que va a ser el 4, menos 2, 0 y 5. Y aquí tengo a A y a B. Ambos son vectores. Ahora, ¿cómo puedo yo operar con estos dos vectores? No sé, una suma y además una multiplicación por escalares y además una resta. Me voy a poner esta operación que yo tengo aquí. Tengo la operación 4 veces el vector A y a esto le voy a quitar 2 veces el vector B. Y bueno, ahora la pregunta es ¿cómo opero con vectores en R4 o en cualquier dimensión? Es decir, toda la teoría que hemos creado funciona para vectores que sean multidimensionales y la respuesta es que sí.
es lo mismo. Por lo tanto me voy a tomar 4 veces el vector A, es decir 4 por 0, menos 1, 2 y 3. Y a esto le voy a quitar menos 2 veces el vector B, que era el 4 menos 2, 0 y 5. Y bueno, primero tengo que hacer 4 veces el primer vector, es decir 4 por cada una de las componentes. Sin embargo, no funciona muy bien la parte derecha de este pizarrón y por lo tanto lo voy a poner aquí abajo para que no salga todo borroso. Así que 4 por 0, 0, 4 por menos 1, menos 4, 4 por 2, 8 y 4 por 3, 12. Y a esto le vamos a quitar este vector que es 2 por el vector b, es decir 2 por 4, 8, 2 por menos 2 me da menos 4, no lo estoy multiplicando por el signo de menos todavía, 2 por 0, 0 y 2 por 5, 10. Y bueno, fíjense cómo está fallando el lado derecho de esta pantalla, así que voy a poner el resultado aquí abajo y voy a bajar esta pantalla porque no sé qué es lo que está pasando. Creo que el pizarrón está poseído. Tengo la diferencia de estos dos vectores va a ser 0 menos 8. 0 menos 8 es menos 8. Menos 4 menos menos 4. Menos 4 más 4 es lo mismo que 0. Por lo tanto 4 menos menos 4 es lo mismo que 0. 8 menos 0 es 8 y después 12 menos... Ay, ¿qué número era este de aquí? A ver, vamos a verlo. Era 10. Miren, ya se ve el 10, ahora no se ve el 10, se ve borroso. Qué bizarro está esto. Parece como si hubiera un espíritu atrapado en este pizarrón. Pero bueno, 12 menos 10 es 2. Y bueno, este fue el resultado de multiplicar 4 veces el primer vector y restarle 2 veces el segundo vector. Y aunque esto no se puede graficar porque estamos en R4, lo que logramos fue generalizar toda esta información para vectores en cualquier dimensión. Y vamos a ver esto más tarde cuando apliquemos algunos de estos vectores a espacios multidimensionales.